Twitter Café por Radio Valparaíso. Nosotros acá en el programa siempre enfrentamos los diversos temas, ¿eh? Porque la idea es que usted se informe, también pueda captar algunos elementos para incrementar su acervo cultural. Nos interesa que también reflexione. Y acá no le hacemos el quite a ningún tema, por muy complejo que parezca, porque el tema que vamos a hablar ahora es bien complejo, por eso le pedimos a nuestro invitado que nos acompañe acá, porque nos va a tener que explicar bien con peras y manzanas de qué se trata todo esto. Yo voy a leer la información que seguramente usted tal vez la escuchó. El Nobel de Física 2022, el premio Nobel de Física de este año, recayó en 3 científicos que se han especializado en la mecánica cuántica, la ciencia que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, es decir, la física a las escalas más pequeñas posibles. El trabajo de estos científicos podría allanar el camino hacia una nueva generación de, escuche bien, potentes computadoras y de sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear. Chuta, qué trascendente todo esto, ¿eh? Acá siempre hablamos de todos estos temas. Oiga, por eso nuestro invitado, profesor de física de la Universidad Técnica Federico Santa María, oiga, profesor Isaías Rojas, primero bienvenido, gracias por acompañarnos. Oiga, y tenga bien preparadas sus peras y manzanas para explicarnos todo esto, Isaías. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, profesor. Oiga, Me dejaste una vara alta con eso de las peras y manzanas. tiene, tiene que tener varios kilos de peras y manzanas Así ahí es. para que podamos entender. Oiga, Isaías, tú eres un divulgador científico, hemos visto tus videos en internet, siempre estás muy preocupado de la labor educacional, no solo como profesor de la Santa María, sino que también de explicarle a todo el público, para eso están tus videos ahí, y nos llamó mucho la atención un video donde tú explicas la trascendencia de este tema, por eso queremos que trates de aterrizar esta temática acá en el Twitter Café. Bueno, así Eh, es. Tengo, digamos, tenemos con unos amigos de otros países un podcast que se llama Café Interestelar, que lo intentamos grabar una vez a la semana, típicamente los días miércoles y eso de los días jueves. Y esta semana hablamos de dos premios Nobel, el de física, pero también el de medicina, que es tremendamente interesante. Pero durante las conversaciones del podcast, que ustedes lo pueden buscar ahí a través de internet, Café Interestelar, aparece que este tema es extremadamente complejo. Entonces no sé si en realidad logre, en el poco tiempo que tenemos y con las herramientas limitadas de mi lenguaje, poder explicar las ideas, pero lo vamos a intentar. Oiga, porque acá yo puse mucho énfasis, tú te diste cuenta, en que aquí viene primero una de las conclusiones, debe haber muchas más, me imagino. eh, Primero, una nueva generación de computadores ya ultra potentes, y este tema del sistema de telecomunicaciones imposible de piratear. Oiga, aquí estamos hablando de un paso tremendo, Isaías. Así es, las revoluciones tecnológicas siempre provienen de una revolución de algún conocimiento científico. Nosotros hemos vivido, nuestras generaciones hemos vivido, los muchachos más jóvenes tal vez no, toda esta revolución tecnológica. Yo cuando era pequeño tener un teléfono fijo en la casa era algo muy muy raro. Claro. Y vimos como luego los teléfonos se popularizaron, luego pasamos a los teléfonos móviles y ahora tenemos computadoras de bolsillo que son estos smartphones, que literalmente son eso, computadores de bolsillo. A la luna se fue con menor tecnología que la que uno tiene en su bolsillo actualmente. Y esto se debe principalmente a algunas revoluciones científicas que ocurrieron durante el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX principalmente, no únicamente. Pero la ciencia seguía avanzando y en el ámbito de la física cuántica efectivamente se ha desarrollado un área que se llama la computación cuántica, que usa como fundamento la física cuántica para poder resolver algunos problemas que son absolutamente imposibles de resolver con los computadores convencionales que tenemos en la actualidad. Incluso si siguieran desarrollándose en el futuro, hay algunas limitaciones naturales que van a impedir que ciertos problemas se puedan resolver.
inclusive si uno pudiera esperar 500 años de avance de los actuales computadores y tener supercomputadores, no van a ser posibles de resolver. Y entonces aparece esta opción que hace ya algunas décadas se propone de las computadoras cuánticas, que pueden resolver problemas que son extremadamente complejos, que serían imposibles de resolver en la actualidad, pero incluso en el futuro con los computadores convencionales, en un poquísimo tiempo. Y hay empresas que han estado avanzando en computación cuántica, las empresas importantes como Google, por ejemplo, y otras a nivel mundial han estado desarrollando en el ámbito de la computación cuántica. Ahora, en particular el premio Nobel de física de este año, se lo dan, voy a leer literalmente lo que dice el premio Nobel, para estas tres personas, dice, por sus experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pionero en la ciencia de la información cuántica. Es decir, el premio Nobel que le dan a ellos es por los fundamentos físicos, no por la computación cuántica propiamente tal, ni por la encriptación cuántica, que son consecuencias del desarrollo de la computación cuántica. Estos trabajos son más fundamentales todavía. Así que ahí podemos conversar de algunos de los detalles, porque hay varias palabras que son bien complejas, como por ejemplo fotones entrelazados, violaciones de las desigualdades de Bell, que lo cita literalmente el premio Nobel, y que son temas bien difíciles de explicar y de entender también. No, de todos modos, Dios mío, Isaías Rojas, pero es importante que pongamos estos temas acá al aire, que lo debatamos, que nuestros amigos y amigas puedan escuchar, conocer también nueva terminología, también muy al tanto. Isaías, yo tengo uno de mis hijos estudia informática, ya está terminando ya, y claro, yo por supuesto no entiendo absolutamente nada, pero lo que me trata de explicar él es que el desarrollo de la matemática, de la física, va estrechamente vinculado con el avance informático. Y claro, yo le pregunto ahí porque tiene ramos de este tipo, de física cuántica, en fin, y por lo tanto está allí en estos pensadores que tal vez alguien podría imaginar que a lo mejor esto no sirve para nada, por el contrario, son ellos los que están en la vanguardia de el avance tecnológico, los físicos, los matemáticos puros, Isaías. Así es, el desarrollo tecnológico es una consecuencia primero de un desarrollo de las ciencias fundamentales, de la ciencia propiamente tal. O sea, una vez que se desarrolla la ciencia, luego se le buscan las aplicaciones o aparecen por accidente algunas aplicaciones. Entonces, en este caso, efectivamente, la computación cuántica está siendo desarrollada por físicos, pero también la primera computación, las primeras computadoras, fueron también hechas por físicos. De hecho, la física del estado sólido, la que permite la construcción de los transistores y los microprocesadores, también es un desarrollo que proviene desde la física, a pesar de que luego se separa, una vez que ya se vuelve práctica y tecnológica, se separa ya de las ciencias puras y empieza a desarrollarse como un área propiamente tal. Claro que sí. Oye, tratemos de focalizarnos, hagamos el esfuerzo, Isaías, de por qué tendríamos un paso que estaría ahí cerca a unos ya ultracomputadores y por qué se habla que estas investigaciones podrían ya evitar los famosos pirateos o hackeos, estimado Isaías. En ese contexto, este premio es pero como muy trascendente, Isaías. Claro, una de las aplicaciones posibles de estos conocimientos, que son experimentos que se desarrollaron hace décadas atrás, tiene que ver con la encriptación. Entonces, la encriptación es una forma de codificar la información que uno envía para que no sea interceptada, o si es interceptada no pueda ser leída. Por ejemplo, supón tú que un mensaje que tú envías de alguna aplicación de comunicación del teléfono móvil o un correo electrónico, alguien pudiera de alguna manera estar interceptando y leyendo todas tus comunicaciones. Tal vez para nosotros, personas naturales, esto no es relevante. Pero, por ejemplo, en el ámbito científico hay evidencia de que hay personas que se han robado datos que no han sido de ellos, lo han publicado como si fueran de ellos. O los gobiernos, por ejemplo, hemos visto cómo se han hackeado, incluso han entrado a los teléfonos móviles de dignatarios de países importantes. Entonces, el tema de resguardar la información es un tema realmente relevante. Y entonces una forma de bloquear o de impedir o de dificultar que puedan ser interceptados estos mensajes a través de la encriptación.
Y resulta que la encriptación en la actualidad es, obvio, yo no soy experto en todos estos temas, así que simplemente cuento algunas cosas que sé, están basadas en algoritmos que no son indescifrables absolutamente. O sea, podrían eventualmente, son tremendamente difíciles de poder desencriptar si es que uno no tiene las claves, por cierto, o sea, si uno no es el destinatario final, pero no son imposibles de encriptar. En cambio, con la computación cuántica, la encriptación va a ser literalmente imposible de desencriptar. Y eso, por supuesto, que es un tremendo avance desde el punto de vista del resguardo de la información. Oiga, Isaías, ¿y eso qué requiere para que se haga universal el uso de aquello? Desarrollar nuevos equipos computacionales. Y agrego otra pregunta: ¿en cuánto tiempo podríamos tener eso en la práctica para evitar los cajeos a la defensa chilena, para evitar los hackeos ahí a tantas instituciones que se ven afectadas hoy por Así hoy, es. Hemos tenido que es como, noticias, de hecho, aquí como en el el pan de cada país. día? Sí, Hemos, hemos tenido noticias en el país justamente de hackeos. Y no claro. solamente a Chile, también ha pasado en Argentina, en Perú en este último tiempo. Y entonces sí, bueno, la verdad es que yo no sé cuándo efectivamente no te puedo dar una fecha específica de cuándo la encriptación cuántica va a ser realidad de la vida cotidiana. Es muy difícil de decir, uno puede pensar tal vez en las próximas décadas, pero ya hay computadoras cuánticas en la actualidad. Como te comentaba, empresas grandes como Google, eh, IBM ya han desarrollado computadoras cuánticas. Lo que pasa es que son unas primeras versiones de computadoras cuánticas y esto todavía tiene muchísimo por desarrollar. Es como, por ejemplo, cuando uno veía las computadoras que habían a principios de los años 80, ¿no? Que Claro. respecto de las computadoras actuales uno podría decir, vaya, qué tipo de máquinas primitivas eran. Pero inevitablemente tenemos las computadoras que tenemos en la actualidad porque existieron aquellas. Es decir, es un desarrollo continuo. Así que es difícil de que yo te pueda decir cuándo, por ejemplo, vamos a tener acceso a estas computadoras cuánticas. Pienso yo que la primera fase tiene que ver primero con estas grandes empresas, universidades, estados que desarrollen y pongan dinero en estas computadoras cuánticas. Yo no sé si algún día, por lo menos en nuestros periodos de vida o antes de que llegue al término de nuestra vida, vamos a poder ver este tipo de equipos en el domicilio de alguna persona. Yo lo veo más, por lo menos este tipo de computadoras para los estados, las grandes empresas y universidades. Pero como te decía, uno no sabe cómo van a terminar estas cosas. El Internet, por ejemplo, surge a partir de un grupo de científicos que querían comunicarse entre diferentes universidades. Nadie iba a pensar en los años 40 o 50, no recuerdo exactamente cuando empezaron las primeras comunicaciones entre computadoras ubicadas en diferentes universidades, que finalmente el Internet iba a ser lo que es en la actualidad el Internet. De hecho, nosotros nos estamos comunicando en la actualidad a través de una red de tipo Internet, para esta entrevista en particular. Y podemos comunicarnos en directo con personas que están al otro lado del mundo. Y eso es una maravilla que posiblemente nadie se imaginó en su momento. El comercio electrónico, tener acceso a bibliotecas digitales, el mismo hecho que las universidades puedan impartir clases remotas. Bueno, una serie de impensadas aplicaciones. Entonces es muy difícil de que yo pueda prever y decirte más o menos cuándo y qué consecuencias va a tener para todo esto, pero sí te puedo asegurar que esto va a revolucionar el desarrollo tecnológico de la humanidad. Isaías Rojas nos acompaña en el Twitter Café, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, profesor de física. Isaías, nos queda un par de minutos, pero quiero una reflexión tuya. Tú lo dijiste recién. Llegamos a la Luna, el hombre llegó a la Luna, pero con una tecnología, un desarrollo tecnológico muy inferior a lo de hoy. Eso fue allá en el año 1969. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahora? Con toda la tecnología que tenemos, eh, podemos llegar a más lugares. Se habla mucho de esta expedición a Marte, en fin. Eh, ¿Qué es lo que nos permitiría toda la tecnología que tenemos hoy, Isaías? Bueno, hemos conversado de estas cosas en algunos programas anteriores, en los que he tenido la fortuna de ser invitado por ustedes, de que la tecnología para ir a la Luna ya existe, la tecnología para más o menos ir a Marte existe, hay naves, misiones en Marte en este momento, tanto orbitales como en la superficie del planeta. Y el punto pienso yo que se está ya empezando a planificar, por ejemplo, la minería de asteroides. El punto es que la tecnología existe, el problema somos nosotros. Nosotros los humanos somos muy débiles para por ejemplo,
permanecer en lugares donde no hay atmósfera o no hay condiciones climáticas o protección de la radiación cósmica o con niveles de gravedad diferentes que los que tenemos acá en la Tierra. Entonces la tecnología existe, pero pienso que nuestra biología nos limita porque evolucionamos para estar en este planeta. Así que pienso yo que todos estos desarrollos de exploración espacial van a ser hechos más principalmente por máquinas más que por nosotros. Por nosotros físicamente viajando y ya estando físicamente ahí, me refiero. Eso queda solo para la ciencia ficción, para las películas. ¿Ah? Puedo equivocarme, efectivamente puedo equivocarme, pero por lo menos yo lo veo de esa forma. Lo veo muy como efectivamente para la ciencia ficción, pero poco realizable realmente para nosotros como seres vivos el poder ser Claro. realmente viajeros interplanetarios y tal vez en el futuro interestelar. Pero sí con máquinas, con robots, que ya se está haciendo a nivel de gran parte del sistema solar, por lo menos, Isaías. Así es, claro, porque además se están desarrollando la inteligencia artificial, se ha desarrollado muy importantemente. Ya hay androides que están aprendiendo e imitando el comportamiento humano, tienen más o menos ya nuestra forma algunos. O sea, ya no son simplemente un brazo robótico que está armando autos, sino que ya el desarrollo de la robótica está llevando a que nosotros nos proyectemos en máquinas que van a parecerse mucho a nosotros y van a poder hacer cosas incluso mejor que nosotros. Así que pienso yo que por ahí va a ir nuestra herencia interestelar de que nosotros vamos a explorar el universo, pero principalmente a través de máquinas, porque de hecho la distancia entre las estrellas es tan grande que no es humanamente posible sobrevivir a un viaje de estas características. Lo concreto, Isaías, es que usted es un ser humano, un profesor de la Santa María, que no es un robot, sabe mucho, sí, usted, Algunos Isaías. piensan que sí lo soy, ¿eh? Algunos piensan a veces que lo soy. Oiga, oiga, profesor, muchísimas gracias por esta conversación muy valiosa, como siempre. Gracias por compartir tu conocimiento con nuestros amigos y amigas acá del Twitter Café de Radio Valparaíso. Nos hace reflexionar, soñar, conocer. Qué importante. Isaías Rojas, profesor de la Santa María. Un abrazo grande, Isaías, mucho éxito. Muchas gracias por la invitación. Los dejo invitados a escucharnos en el podcast Café Interestelar. Nos pueden googlear y todas las semanas tenemos un episodio. ¿Café Interestelar está en YouTube? No, está en una plataforma que se llama iVoox, pero también se puede escuchar a través de Google, de podcast de Google. Así que basta con que Pero uno pone Café Interestelar en Google y aparece. Así es. Muchas gracias. Isaías, un abrazo grande, cuídate mucho. Hasta luego.